Bueno, vamos a ver si grabamos un último vídeo, el que corresponde a las correcciones de escala, sería la segunda parte. Me falló la grabación anterior al final, por eso vamos a retomar en este ejercicio, un ejercicio del libro, donde nos dice que sabemos la distancia que separa en la realidad el embarcadero de una fuente y este dato es de 136 metros. Haya su escala, esto es lo que tenemos que averiguar, su escala, y calcula la siguiente distancia. Bien, cuando tenga la escala, ya todo lo demás es fácil. Tanto la distancia del camping a la playa, como la de la playa a la fuente, como la de la fuente al camping. Simplemente sabiendo la escala y sabiendo la distancia en el plano, que la podemos medir con una regla perfectamente. En el plano, por supuesto, de vuestro libro os va a salir un resultado distinto a si esto lo medí en un móvil, como me habéis dicho algunos y demás. Por eso este ejercicio es del libro. Os he indicado que es del libro, porque te deberíais medirlo en el libro. El resultado, si este dibujo es más chico, aquí, por ejemplo, yo lo he ampliado, he modificado el tamaño, no sería el dato real. Pero si lo medí en vuestro libro, pues lo primero que hacemos es que medimos la distancia entre el embarcadero y la fuente. Aquí tenemos esa distancia en línea recta, por supuesto, con la regla, y nos mide 66,8 centímetros. Y eso sabemos que en la realidad equivale a 136 metros. Bien, pues de esos dos datos, el que hemos medido con la regla en el plano y la distancia en la realidad, sacamos nuestra escala. Recordad que las escalas venían definidas por dos datos que eran los siguientes. Teníamos la distancia en cualquier escala. Vamos a ver, tenemos la distancia en el plano y la distancia en la realidad. De ahí sacamos una razón que va a darnos la escala. Bien, pero la escala que os da aquí en esta solución, por eso a mí me gusta hacer los ejercicios y no me gusta simplemente ponernos a las soluciones, nosotros no la damos así, sino que la damos en función de la unidad y un numerito aquí abajo que lo calculamos. Bien, pues si tenemos que 6,8 centímetros se corresponde con 136 metros, que aquí ni más ni menos que lo que he hecho ha sido pasar de metros a centímetros. Y para pasar de metros a centímetros, ¿qué es lo que hacemos? Pues multiplicamos por 100. Y tendríamos a añadirle dos ceros y tendríamos el número 13.600, que es lo que nos da aquí, este dato que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Bien. Esto, en realidad, una escala, una razón, es lo mismo que una fracción y va a cumplir las mismas propiedades. ¿Qué hacemos nosotros para pasar de aquí a la unidad? Pues dividimos por 6,8. Si dividimos 6,8 entre 6,8, tenemos el 1. Pues, ¿qué tendremos que hacer para averiguar el número de abajo? Pues exactamente lo mismo. Acordaros cómo se simplificaban fracciones. Divido entre 6,8, hacemos nuestra división aquí abajo, dividir 13.600 entre 6,8, ¿de acuerdo? Esto nos serviría, sería 13.600. Esta es la operación que nosotros vamos a hacer para averiguar el número de abajo, porque estamos simplificando. Pues tendríamos que quitar de aquí la coma, para lo cual le hemos añadido aquí un 0. Y ahora hacemos nuestra división normal y corriente y llegamos a que el resultado es 2000. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la escala es 1, 2000. Bien, ¿qué significa eso? Esto significa que un metro en la escala equivale ¿a qué? A 2000 metros en la realidad. Pero nosotros, como lo tenemos en el plano, vamos a medir en centímetros, tendremos que un centímetro son 200 centímetros. Recordad que aquí la escala te lo da la misma unidad. Pero si nosotros pasamos 2000 centímetros a metros, 2000 centímetros
a metros, es tan sencillo como dividir por la unidad seguida de 2 ceros. Y eso sería pasar la coma 2 lugares hacia la izquierda, con lo cual tendríamos que esto es igual a 20 metros. 2000 centímetros es igual a 20 metros. ¿Qué significa eso? Pues que un centímetro de plano son 20 metros en la realidad. En realidad. ¿De acuerdo? Bien. Se escribe fatal aquí, así es que por eso vais a ver que algunas veces pues dejo esto regular. ¿Eso qué significa? Que cualquier medida del plano yo la multiplico por 20 y ya tengo la medida en metros en la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Mido la distancia del camping a la playa. En el plano del camping a la playa obtengo 4,9. Esto sería más fácil haberlo hecho, pues 4,9. Directamente la multiplico por 20 y me sale exactamente lo mismo que aquí. 98 metros. Aquí la distancia de la playa a la fuente en el plano son 3,3 centímetros, pues 3,3 lo multiplico por 20 y tengo exactamente lo mismo que me sale aquí, 66 metros. ¿Veis cómo es más fácil? Esto es como si nosotros fuéramos a un supermercado a comprar y tú cuando vas al supermercado, ¿qué te dicen? 6,8 kilos de tal cosa cuestan 13.600 euros. No, dice 1 kilo cuesta tanto. Pues esto es lo que hemos hecho, reducir a la unidad, hemos hecho con la escala y ahora simplemente multiplicar. La distancia en el plano de la fuente a la barbacoa, 3,5 centímetros, pues 3,5. Nosotros lo multiplicamos por 20 y tenemos los 70 metros en la realidad. Ya digo que es siempre lo mismo. 1,9 centímetros en el plano, que es la distancia de la fuente al camping. Si yo lo multiplico por 20, tenemos los 38 metros. Acordaros que nosotros previamente estos 2000 centímetros lo hemos pasado a metros, por eso multiplicamos por 20. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso tenemos resuelto el problema. Ya digo, vamos a recapitular desde el principio. Nosotros tenemos un plano, el del libro. Nosotros cogemos y medimos la distancia que hay de la fuente al embarcadero en el plano. Mide 6,8 centímetros. Como te dice que eso en la realidad son 36 metros, te lo dice el enunciado. Aquí lo tenemos, te lo decía el enunciado. Pues ya con esos datos nosotros calculamos la escala. Aquí está X. El X está en calcular la escala. La escala que va a ser una razón de proporcionalidad. Nosotros la escala no la hacemos así, sino que al final simplificamos esto y lo ponemos en forma de la unidad es adapto. Recordad que una escala pues siempre se da de la siguiente forma. La escala de esto, que muchas veces viene puesta aquí en el dibujo, son 1, 2000. 1 qué y 2000 qué, lo que tú quieras, pero que sean los dos sitios lo mismo. Si son centímetros, centímetros, que es lo lógico para medir en el plano. Ahora, en la realidad no es lo lógico medir en centímetros, por eso lo hemos pasado a metros. ¿De acuerdo? Normalmente este dato lo tenéis en la escala, en una esquinita, o arriba o abajo, y lo podéis tener de distintas formas, puesto con un dibujo gráfico, como enseñé en el vídeo, en el primer vídeo de explicaciones, o así. 1, 2 puntos y otro número. ¿Qué quiere decir? Que 1 del plano equivale a 2000 en la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto tendríamos explicado este ejercicio. El siguiente ejercicio que teníais era un plano de una cocina y teníais que averiguar las dimensiones del largo y el ancho de la cocina. O sea que tenemos que averiguar este dato y este dato de aquí. ¿De acuerdo? Y una vez que tenga las dimensiones del largo y el ancho, después tengo que pasar a la superficie de la ventana.
que para eso tendré que medir también el largo de la ventana y el ancho de la ventana en el plano y la distancia entre todos los fogones y la campana. Esta otra distancia también la tengo que medir, de los fogones a la campana. Bien, ahí tengo todos los datos. La ventana nos dice la superficie, ojo con este dato, porque este dato va a ser importante y hay que recordar algunas cosas de las que hemos visto. La superficie de la ventana, ese dato va a ser importante. El área de un rectángulo también tenemos que saber cuál es, que es base por altura o largo por ancho. En el caso de la cocina al completo, también lo mismo, base por altura o largo por ancho. Y con todos esos datos podemos iniciar la resolución del problema. Bien, me he dejado para el final el dato más importante, por supuesto. El dato más importante es el que nos dice la escala. La escala en la que está ese plano, que aquí nos da la escala. ¿Qué significa 1,50? Pues con centímetros del plano son 50 centímetros en la realidad. 50 centímetros, que es lo mismo que decir medio metro. ¿De acuerdo? O sea, que nosotros podemos, porque lo normal es que se dé en metros. Nosotros podemos decir esto 1,50 quiere decir que 1 centímetro son 50 centímetros. Esto en el plano y esto en la realidad. Y también podemos decir que 1 centímetro son 50 centímetros, es lo mismo que 0,5 metros. Eso es muy importante. Bueno, ya sabéis de dónde se saca eso, ¿no? 50 centímetros es igual a ¿cuántos metros? Pues para pasar de centímetros a metros, dividimos por la unidad seguida de 2 ceros. La coma iría 2 lugares hacia la izquierda. 1 y 2, por lo tanto, la coma va delante del 5 y para completar se pone 0. 0,5 metros, no hace falta poner aquí 0,50. ¿De acuerdo? Bien, pues con esos datos ya podemos averiguarlo todo. Cogemos nuestra regla, medimos con nuestra regla y medimos el largo. Medimos el ancho, después también, girando nuestra regla. Yo aquí no lo voy a hacer porque esta foto está aumentada, entonces no sería dato real. Pero vosotros, si medís con la regla, os sale que el largo de la cocina son 8 centímetros. 8 por 50 son 400 centímetros, que son lo mismo que 4 metros. Yo, como esto lo he pasado a metros, directamente podría decir 8 por 0,5, pues ¿cuántos son? Pues 8 por 5, 40. Un lugar aquí, la coma, pues 4 metros. Lo mismo que hay. Ahora aquí la cocina, si me da 4,5 metros, perdón, que ya he puesto algo que no debía, pues nos vamos a multiplicar 4,5 por 0,5 y directamente obtengo 2,25 metros. ¿Vale? ¿Veis cómo van coincidiendo con esta otra forma de hacerlo? Yo directamente lo voy haciendo. De aquí, ¿qué podría sacar? Pues si me pidieran el área de la cocina, la superficie de la cocina, la podría sacar. Podría decir, pero eso no me lo pide. Yo de todas formas, si queréis, lo hago. Área igual a 4 por 2,25. A ver si pinta esto bien, que será igual. 4 por 5, 20. 4 por 2, 8 y 1, 9. 4 por 2, 8 y 2, 10. Nos llevamos 1, 4 por 2, 8 y 1, 9. 9 metros cuadrados mide la cocina. Pero ya digo que eso no nos lo pide. Yo lo hago, fin, para que lo sepamos. Nos pide, eso sí, la superficie de la ventana, que la podremos hacer de dos formas. Aquí la vamos a hacer usando la razón y la vamos a hacer usando el sistema del área. Bien, yo puedo medir la superficie en el plano
de la ventana. Vamos a ver, esperar un momentito que veamos la ventana. Si la mido, la superficie de la ventana en el plano, 2 por 1,6, efectivamente, porque aquí hemos medido esto, y este trocito nos mide 2 centímetros, y este trocito nos mide 1 centímetro. Esto midiéndolo, vuelvo a repetir en vuestro libro. De ahí tenemos que la superficie serían 2 por 1,6, que son 3,2 centímetros. ¿Vale? Eso en el plano. Si nosotros lo hacemos en la realidad, la superficie de la ventana, aquí es donde viene lo principal, tenemos que tener en cuenta que era la razón al cuadrado. Superficie era la razón al cuadrado. Si la razón es 1,50, o sea, 50, si nosotros lo hacemos respecto a la realidad con respecto a la escala, pues aquí vamos a tener que multiplicar por 50 al cuadrado. ¿Vale? La superficie del plano por la razón al cuadrado. Y obtenemos los 8.000 centímetros cuadrados, que son lo mismo que 0,8 metros cuadrados. Bien, vamos a hacerlo de la otra forma que os decía. Yo tengo que 2 centímetros, esta es la superficie, el largo y el ancho. En la realidad, esto escribe regular. En la realidad, yo voy a tener que son 2 ¿por cuánto hemos dicho? Por 0,5 el largo por el ancho, que van a medir 1,6 por 0,5. Esto ni más ni menos que lo que hemos hecho aquí para el largo y el ancho de la cocina al completo. Bien, pues si tenemos aquí 2 por 0,5, vamos a tener que esto es 1 metro. Cuadra 1 metro. Por el ancho, 1,6 por 0,5 van a ser 0,8. Vamos a ver. Esto escribe mal. Y 1 por 0,8 son 0,8 metros cuadrados, porque esto ya lo he hecho en metros, ¿de acuerdo? 0,8 metros cuadrados, que es lo mismo que le ha dado con este sistema. Bien, nos iríamos al último dato que nos pide, que es la distancia entre los fogones. La hemos señalado aquí antes. La distancia entre los fogones sería desde este punto, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esa distancia, que si nosotros la medimos en el plano nos da que mide 1,4 metros. 1,4 metros nos da esa distancia. 1,4, perdón, centímetros. En el plano. Pues en la realidad ese 1,4, si lo multiplica por 50 te dan los centímetros. Si hacemos lo que yo he hecho antes, ese 1,4 lo multiplicamos por el 0,5, nos van a dar 0,7 metros. Podéis hacerlo directamente con la escala o directamente a metros, como yo he explicado en este ejercicio y en el anterior. Bien, voy a ponerlo en pantalla completa, tanto este ejercicio como el anterior, para que lo tengáis todo y lo podáis ver. Esto lo vamos a cortar. Vamos a poner donde nos moleste aquí. Y ahí tenéis el ejercicio completo. Plano de la cocina. Tenemos la escala. Tenemos que es 1,50. Tenemos la medida en el plano. Con lo cual no nos hace falta nada más para resolver todo lo que nos pide. ¿De acuerdo? El ejercicio anterior lo pongo también en pantalla completa para que lo veáis. Teníamos el plano, embarcadero, fuente, camping, barbacoa y playa. Tenemos, en este caso, simplemente una distancia de la realidad y con esa distancia de la realidad lo calculamos todo.
Porque medimos como una regla en el plano y averiguamos a primera distancia. Y una vez que tenemos la razón, tenemos la escala. Y tenemos la razón, 6,8 centímetros equivalen a 13.600 centímetros, que son estos pasados a metros, a centímetros, perdón. Y una vez que tenemos la escala, esta escala no nos sirve, nosotros la pasamos a una escala en la que tenga la unidad arriba o la unidad en la primera parte de la escala. Y esto es como simplificar fracciones. ¿De acuerdo? Después, una vez que tenemos la escala, ya nosotros simplemente multiplicar. Si un centímetro son lo mismo que 20 metros, cuando yo esto lo he pasado a metros, pues ya es multiplicar los centímetros por 20, los centímetros por 20, y nos salen los metros de cada cosa. Bien, pasamos a otro ejercicio. Bueno, aquí tenéis un poquito dibujado, hecho también de otra manera. ¿Vale? Entonces podéis elegir la forma en la que queráis. Esto de todas formas también está en uno de los vídeos que os puse de otros profesores, o sea que elegí la forma en la que mejor os enteréis. Bien, estos ya son más sencillitos, pero que son también ejercicios de... Les voy a quitar esto, el vídeo en el que yo salgo para hacerlo mejor. Bien. Aquí tenemos los planos de un juguete que están a escala 1:10. Aquí nos da la escala, con lo cual ya tenemos el dato principal. Teniendo la escala ya todo va a ser fácil. ¿Cuál es la longitud del juguete si en el plano mide 18 centímetros? Bien, pues esto es lo mismo que decir, el plano lo vamos a hacer con una tablilla, la realidad, hacemos una tablilla y decimos, muy bien, pues yo sé, según la escala, el primer dato, que 1 equivale a 20. Que 1 del plano son, 10. Vamos a ver, esperaros que coja la goma y coja otra vez el lápiz y veamos pantalla completa. Bien, tenemos que 1 equivale a 10. O sea que es 10 veces mayor, es como si fuera una ampliación de 10 veces. Ahora nos dice que 18 centímetros, ¿a cuánto equivaldrá? A X. ¿Y cómo averiguamos esa X? Pues esa X va a ser igual, el producto cruzado que va con la X, siempre nosotros vamos a poner dividiendo, y el otro producto arriba, 18 por 10. Esto es tan sencillo como que una ampliación 10 veces más sería fácil. Serían 180 centímetros. Bien, pero en la realidad nosotros no vamos a decir 180 centímetros, sino que 180 centímetros lo vamos a pasar a metros. Y para pasar de centímetros a metros, nosotros son 2 lugares, dividimos por 100. Con lo cual vamos a tener que mover la coma 2 lugares hacia la izquierda por 1,80 metros. Solución. En la realidad el juguete mide 1,8 metros. ¿De acuerdo? Bien. Tendríamos otro ejercicio de escala, que este no lo había puesto, pero bueno, ahí tenéis uno más sencillito. Otro parecido sería una fotografía, la ampliación de una fotografía. La imagen de una persona mide 12 centímetros. ¿Qué escala se ha utilizado? Aquí lo que os pide es la escala. Aquí os pide la escala. ¿Qué escala se ha utilizado si la persona en la realidad mide 1,80 metros? Bien, pues lo mismo que en la anterior, yo puedo hacer mi plano y mi realidad, solo que aquí no tengo la escala, que va a ser de 1 algo, pero sí tengo que 12 centímetros en el plano equivalen a 1,80 metros en la realidad. Cuidado, aquí, ¿por qué pongo las unidades? Pues porque esto así no lo pondría. En realidad debería de ponerlo todo en las mismas unidades para calcular la escala, porque la escala va todo en las mismas unidades.
Entonces nosotros diríamos 1 es AX, ya lo voy a poner todo, como 12 es A, esto habría que pasarlo a centímetros y serían 180 centímetros, como 12 es a 180. ¿Qué hago para calcular el dato que me falta? Pues nada, despejar la X. Aquí el producto que va con la X siempre va a ir dividiendo. Y el otro producto va a ir arriba, 180 por 1, que en realidad son 180. Bien, hago nuestra división y ¿qué me va a salir? Pues me va a salir muy sencillito, me va a salir 15. Vosotros ya hacéis, o hacemos aquí la división, 180 si lo divido entre 12 me van a dar, separo dos cifras, me va a dar a 1, me sobran 6, bajo el 0, 5 y 0. 15. ¿Qué significa esto? Pues que la escala es 1,15. ¿Qué significa esto? Que esta fotografía está ampliada 15 veces. 15 veces su tamaño sería la realidad, o que está reducido el tamaño real para sacar la foto 15 veces. ¿Vale? Ya veis cómo esto tiene una doble vía en la expresión verbal que queramos dar. Bien, vamos a ver si teníamos algún problema más. Aquí ya no tenemos nada más. Muy bien, pues damos por finalizada esta grabación y ya pasaríamos en lo siguiente a el teorema de Tales.